Buenas tardes a todas y todos y bienvenidos a Primeras Impresiones, una alianza de la Cámara Colombiana del Libro, IDARTES y la Biblioteca Luis Ángel Arango. Hoy tengo el placer de conversar con la poeta y profesora de la Universidad Javeriana, Tania Ganitsky. Para los que no la conocen, Tania es egresada de estudios literarios de la Universidad Javeriana, tiene 2 maestrías de la Universidad de los Andes y también tiene un doctorado de Filosofía y Literatura de la Universidad de Warwick en Inglaterra. La trayectoria como poeta de Tania es muy larga y si fuéramos a enumerar todo lo que ha hecho, todos los lugares donde ha publicado y los honores que ha recibido, no nos quedaría mucho tiempo para la conversación. Basta con decir que en 2006, con 20 años, Tania ganó el Concurso Nacional de Poesía de la Universidad del Externado y luego, menos de una década después, recibió la distinción a obra inédita del Premio Nacional de Poesía. Desde entonces, Tania ha publicado de manera prolífica en 2016 poemas suyos junto a los poemas de otras poetas. Aparecieron en el libro Moradas Interiores y un año después, en el 2017, publicó el libro Cráter con unos grabados muy buenos de José Sarmiento. En 2019, Tania publicó con la bella editorial Frailejón el libro Desastre Lento, y a partir del 2020 ella comenzó su relación con la editorial Cardumen, la excelente editorial Cardumen de la editora Alejandra Algorta. Con Cardumen, Tania ha publicado hasta la fecha 2 obras. La primera es La suspensión de los objetos flotantes, una obra que publicó a finales del 2020 y un año después, a finales del 2021, publicó el libro que nos tiene hoy acá reunidos, que es Rara. Rara es una obra en la que aparecen muchas de las imágenes y las preocupaciones que se ven y que recurren a lo largo de la obra de Tania. Aparecen las manos, aparecen los animales, aparece el silencio, entre muchas otras cosas, y también aparece a su manera una indagación sobre lo incompleto o sobre lo parcial, una característica de la obra de Tania que, a mi modo de ver, aleja su trabajo del todo de la pomposidad y de todo lo pomposo. En Rara también aparece el canal donde Tania vivió en un barco durante su estadía en Inglaterra, y que un canal que de hecho fue el hilo conductor de su primer libro con Cardumen. Es un libro que nos ofrece paisajes marcados por el dolor y por la pérdida, paisajes llenos de agua, llenos de lluvia y de fuego. En este poemario el fin se siente cerca y no solo el fin, no solo en los poemas como tal, sino también en las ilustraciones que lo acompañan de Sandra Restrepo. El énfasis, me pareció a mí, está puesto en el cuerpo y en la desintegración, en la ceguera y en la vulnerabilidad, y también en la misma poesía, que vacía el cuerpo y que acompaña el dolor sin necesariamente ser su espejo. Así que bienvenida Tania y gracias por acompañarnos a Primeras Impresiones. Muchas gracias, Christopher. Qué belleza de presentación. Siempre me encanta cómo me lees. Nada, tengo muchas ganas de conversar contigo. Muchas gracias.
a las personas que nos están acompañando hoy, a Idartes y a la Cámara y a la Luis Ángel por la invitación. Quería que empezáramos hablando de las manos, porque creo que la imagen más recurrente a lo largo del libro son las manos que vienen acompañadas de la ceguera. Y me llamó la atención porque tú y yo hemos hablado en el pasado y me has hablado de la importancia que tienen las manos en tu obra, pero acá se siente como una aproximación diferente a ellas y quería que nos hablaras un poco de eso. Bueno, empezaste así con la pregunta a golpe. Yo empecé a escribir este libro como adictado en el computador, porque había estado haciendo un postdoctorado en el que me tocaba hacer unas ediciones a video, y me sobrecargué y como que se me dañaron las manos y tuve que dejar de usarlas como por 2 años. No podía como servirme un tinto, o sea, como vestirme era muy difícil. Entonces, pues fue una crisis porque pues soy escritora, acabo de terminar un doctorado y pues en el libro hablo mucho del destino porque era un poco eso, ¿no? Como si todo lo que yo pensaba que iba a hacer y todo lo que hacía estaba marcado por las manos, de repente tenía que replantearme como las decisiones que había tomado y los rumbos que iba a tomar. Entonces, de esa pérdida, como que me obsesionó, como lo que estoy viviendo cuando estoy escribiendo los poemas de Rara. ¿Cómo fue el proceso de escribir sin manos? Sí. ¿Cómo sientes que cambió? Y la experiencia de escribir sin manos fue muy rara porque cuando uno dicta al computador, como que cuando uno dicta uno tiene que tener una idea previa, pero cuando uno escribe a mano, yo siento que la mano piensa, Entonces como que uno va escribiendo y las palabras se van armando y aunque no es escritura automática, sí pasa algo que es muy intuitivo, que es mucho más intuitivo a cuando uno tiene una idea previa y la va como a plasmar en el papel y yo no escribo así. Y de repente tener que escribir dictándole al computador ideas, pues todo me parecía malísimo, como que se perdía eso que es como la intuición o el poder del cuerpo, como que el cuerpo tiene sus ojitos, como que yo siento que la mano puede ver más que la mente, no sé bien cómo funciona, Pues, pero sentí que perdí eso, como una forma de entrar en contacto y de tocar la realidad. sí, es llamativo porque, bueno, otro elemento que aparece en el libro, en varios poemas, es la idea del silencio y en un momento mencionas que de enseñarle al silencio a escribir por uno. Y eso me pareció llamativo con lo que decías ahorita de el proceso de escribir sin manos y tal vez tener que escribir desde otro lugar. Ese poema es como una respuesta a un poema que está en Desastre Lento, donde yo digo como algo como que cuando sea grande, el silencio me seguirá como un perro, algo así. Y luego cuando me pasó lo de las manos dije como que sobrada pensar que el silencio me iba a seguir como un perro de vieja, cuando ahora como que necesito que el silencio hable por mí, haga algo por mí, porque yo no puedo hablar. Entonces es como que una inversión de eso a raíz de lo que estaba viviendo. ¿Y cómo sientes que salieron los poemas sin las manos? No, yo casi siento que no salieron. De hecho, cuando editábamos el libro con Alejandra, yo decía, no, o sea, yo no voy a poder leer esto, es muy triste. Y Alejandra me decía, Tania, pero el libro existe, estos poemas existen, esto es como la victoria de las manos. Y pues no sé si es la victoria porque igual todavía me duelen y todavía a veces no las puedo usar, pero luego sí ocurrió algo, ¿no? Como que hay, no sé si son 38 o 35 poemas que existen en lugar de que no existan. Y eso, pues es importante. Claro, ahí me surge una pregunta sobre el proceso creativo y es, digamos que en una novela es fácil entender cuando un autor no tiene una idea, la quiere desarrollar, pero en un poemario siempre me ha llamado la atención en qué momento deja de ser un grupo de poemas y se vuelve un poemario, ¿no? Como en qué momento aparece esa idea que ata a una serie de poemas, o si surge esa idea primero y luego tú empiezas a escribir poemas como para que encajen con esa idea. No, uno no tiene la idea previa, pero a veces como que uno sigue la misma idea.
como que los poemas empiezan a repetir como imágenes, preguntas, y aunque uno, digamos que yo escribí los poemas de Rara y paralelamente escribí otros poemas, pero luego como que mapeo cuáles son los poemas donde hay unos hilos, y ahí ya como que se agrupa en el libro. ¿Y es fácil hacer ese proceso de separación? Como... O sea, si es un libro corto, sí. Si es por ejemplo, la suspensión de los objetos flotantes, hay muchas cosas que flotan, cambié de elemento del fuego al agua, puedo ubicar esos poemas, y poemas que yo tenía hace 10 años que no había usado porque no iban en ningún libro, vienen a la memoria, como bueno, yo hice un poema con un colmillo con el que soñé que estaba flotando hace 10 años y me acuerdo, y voy, entonces sí, como que existe como una virtualidad, hay como una nubecita con todos los poemas que uno ha escrito, y de repente uno empieza a conectar y empiezan como a salir a la superficie. Ya, y digamos, otro tema que me llama la atención es el orden de los poemas dentro del libro, porque en el mismo índice hay un juego como de hilos de los poemas, pero también cuando uno lee, no sé, uno lee de un autor 5 poemas en una página web y uno siente que está leyendo poemas independientes, pero cuando los lee en un libro de poesía, uno empieza a intuir como, o tal vez a formarse por costumbre, una especie de hilo narrativo. Y ahí me llama la atención si así lo pensaste, si hubo un orden que decidiste para los poemas o si fue más aleatorio. No, o sea, eso es todo un montaje. O sea, siempre digamos que el primer paso es ubicar como el hilo que los agrupa, ¿cierto? En este caso como el dolor, en este caso hay dos, es como la pérdida de las manos y la pérdida de un amor, y están como en paralelo. Y entonces uno agrupa los poemas y luego ya, digamos que temáticamente, entre comillas, y luego empieza como una labor muy como placentera de hacer el montaje y elegir la estructura y cuál es el orden. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo siempre unos que son como muy oníricos, entonces como poner un lado como los que son más oníricos, los que son como del amor, los que son de la mano, y después decidir cómo entrelazarlos, ¿no? Si es mejor entonces de pronto uno onírico, uno de la mano, uno tal, o si hay como unos que están muy tristes, de repente poner uno que como que suba los ánimos, pero eso no lo hago sola, sino lo hago con la editora. O sea, Alejandra es muy importante. Me llamó mucho la atención que hay 3 poemas con títulos y el resto no, y quería preguntarte por el proceso detrás de saber cuándo se nombra un poema y cuándo se deja sin título. Yo soy súper reacia a los títulos, siento que son demasiado impositivos, indican mucho. Entonces, solo si quiero como remarcar, resaltar algo, lo hago, pero intento no hacerlo porque siento que obliga a leer más ciertas cosas, a darle más sentido a unas partes del poema que a otras, y prefiero como que eso sea muy libre en quien lo lee. Algo que me llamó mucho la atención es que hacia la mitad del libro dialogan 2 poemas en torno a la idea de sumergirse, y que me pareció un contraste muy interesante con tu libro anterior, y en un momento, el primero de estos poemas lo terminas diciendo, nada de lo sumergido vuelve a la superficie, que me pareció una imagen muy poderosa, y luego tienes un poema fantástico, bastante largo a comparación de otros, sobre una piscina, y no sobre esta narradora que entra a la piscina y todo como que se desdibuja, y hay como una disolución de los cuerpos y como una desintegración, pero también en otras partes del libro está esta idea de sumergirse, desintegrarse en algo más grande. En un momento lo llamas una gran visión, y me pareció llamativo eso, como casi que un deseo de soltarse y estar en comunicación con algo más grande, y que lo trabajas a partir de la idea de sumergirse. No sé si eso hizo parte de tu proceso. Pues, o sea, tengo muy claro los 3 poemas de los que hablas, y creo que está muy bien visto como el sumergirse, son 3 sumergimientos muy distintos. Yeah.
El de Nada vuelve a la superficie, creo que es un sumergirse muy triste, como que habla como de las goteras y bueno, es como bien dramático, ¿sí? Como es una tristeza como no voy a salir de acá, esto me pesa, como fuerte. La de la piscina es un sumergirse que es un alivio, es triste, pero al mismo tiempo como es un lugar donde ya las cosas no, ni suenan, ¿cierto? Es un poquito como la suspensión de los objetos flotantes, como que estás ahí en un momento en que hay como mucha alegría en ese sumergimiento, ¿no? Como que todo se ve como cuando uno está debajo de una piscina y se ven las piernas y todos los colores y es como una experiencia estética como muy placentera y que suspende lo que sea que esté pasando, que duele fuera y es ese sumergimiento. Y el de la gran visión, lo escribí después de comer hongos. Ya. Entonces eso es como una desintegración y un sumergirse como en cosas como absolutamente vivas. Algo más de lo que quería hablar contigo era un poco la continuidad en tus poemarios. Ayer cuando me senté a leer pues este poemario, pero también unos de los que habías escrito antes, me llamó mucho la atención darme cuenta que, por ejemplo, en Cráter aparece un poema que alude a dos cuerpos menos, en La suspensión aparece también la palabra cráter, en Rara aparece el canal que figura tanto en La suspensión, también se repite el sol oxidado y me llama la atención cómo, sabes, hay como Vanessa Londoño, otra persona, otra autora que aparece en este programa, decía el otro día que uno siempre está buscando escribir el mismo libro y yo creo que pues, son muchos los autores que han dicho eso y te quería preguntar si en tu caso hay como si eso es a propósito, si es inconsciente, esa búsqueda, como ese regreso a las mismas imágenes, como ese diálogo que logras construir entre tus poemas. Sí, yo siento que me obsesiono con imágenes, sin saber realmente qué significan, ¿sí? Como que no son simplemente imágenes, no son símbolos ni metáforas, son como imágenes y me obsesionan por mucho tiempo y de repente un día se van, ¿sí? Por ejemplo, al comienzo puede haber como muchos tigres, muchos caballos y ya casi no están, ahora como que estoy obsesionada con el sapo, con la rana. Hay un poeta chileno que se llama Pedro Lastra que siempre publica, o sea, solo tiene un libro y siempre es el mismo libro y desde que soy chiquita lo leía y yo decía, quiero poder hacer esto, pero en ese momento como que yo no tenía una editorial y para poder concursar y publicar, que era como la forma que yo sabía en que uno podía publicar, pues los poemas siempre tienen que ser inéditos. Pero mi sueño siempre fue como escribir el mismo libro, pero el mercado, como las editoriales como que no funcionan así, pero yo diría que Dos cuerpos menos, Cráter y Desastre lento son todos como un libro y ya La suspensión y Rara sí son cada uno sus propios libros, aunque hay cosas recurrentes entre todos los poemarios. No sé si nos podrías compartir un poco de tu proceso creativo como tal a la hora de escribir un poema, cómo te llegan, cuándo sabes que el poema está listo, no hay que agregarle más, o si escribes y le vas quitando cosas, ¿cómo es ese proceso para ti? Bueno, yo escribo a mano, aunque los poemas más largos que tengo como por ahí en libros han sido como momentos muy raros en que escribo a computador. Pero escribo a mano y entonces, pues no sé, como que rayo, garabateo, como que no es como que me siente en el escritorio y diga como voy a escribir un gran poema esta noche, sino como me tiro en el tapete y escribo. Y como que si me empiezo a hacer, como que puedo hacer como 8 versiones de un poema o 3 y si quiero sigo, o sea, si hice 8 versiones de un poema y de repente ahí salió como un versito suelto, como que tal vez lo use y siga escribiendo esa noche. O si no hago 8 versiones, sino como que a veces como que fallo y hago un mal poema, otro mal poema, ahí normalmente escribo mucho en la noche y se me olvida luego, o sea, al día siguiente no tengo ni idea, como que digo, la verdad que escribí algo y luego cuando se me acaba el cuaderno me siento y como que una tarde, como con un té, chuleo lo que me gusta y eso lo transcribo al computador y en el proceso de transcripción edito más, ¿sí? O sea, como busco la última versión del cuaderno, como que si hice como las 8 versiones, hay flechitas que dicen como esta no es, esta no es, esta no, esta no es, hasta que está la que es, esa la transcribo y guardo así como los archivos por cuaderno, entonces como según la portada, ¿no? Entonces cuaderno como del tigre, enero 2022.
Y así también luego, cuando estoy armando los libros por temas, como que busco entre los diferentes cuadernos que ya no han estado, como que si este libro es del 2022, no sé, noviembre, entonces ya busco cuadernos después de eso, ¿ya? Como que siento que ya, como que el archivo ya es como lo más nuevo y de ahí como que empiezo a mirar qué hay, que si ya tengo suficientes para hacer un libro nuevo, así. Sobre Rara me llama la atención el título también. Eh, Creo, no sé, no diría que me costó trabajo, pero yo decía, o sea, yo lo leía y sentía un ejercicio como tan vulnerable, y yo decía, pero ¿qué hay de raro acá? Y como yo me identificaba con cosas. Eh, y entonces, ¿qué es lo raro para ti o por qué escogiste ese título? Bueno, este libro es como ya han escuchado, muy personal. Al principio tenía otro tipo de poemas también, que al final salieron, que eran un poco como más raros. Pero al final como que yo dije, bueno, igual sigue siendo como un libro tan personal y soy yo tan expuesta ahí, como que si en algún momento eh, le voy a poner a un libro como algo tan personal, como algo tan de una persona, tiene que ser este, porque tampoco es algo que a mí me guste tanto ser tan personal en la poesía, o sea, a mí también me gusta como la ficcionalización, ¿sí? Como el borrarme en la escritura, y siento que Rara viene un momento en que yo estaba borrada y de alguna manera tenía como que afirmarme. Mm, entonces, bueno, por eso es, como que por lo personal que es, y también me gustaba simplemente la repetición de ra, ra, como que incluso como en un momento me lo imaginé roto, como Ya. las palabras un poco rotas también, como a lo dada también. Ok. Quería preguntarte, bueno, ahorita se mencionó rápidamente dos poetas a los que les dedicas un poema cada uno. El primero es a Ted Hughes, el poeta, él era inglés. Él era la pareja De de Silvia Plath. Silvia Plath. Y citas un poema de él que tiene que ver con los cuervos, y luego, digamos que trabajas sobre ese poema, un poema tuyo sobre los cuervos, y no sé quién es Ted Hughes para ti, por qué es tan rara. Bueno, yo no diría que como que le dedico el poema, Ok, porque aparte me parece que era súper mala onda ok, con Silvia Plath, ya, Eh, pero, pero sí tiene como ese libro de los cuervos y yo estaba viviendo en Inglaterra y en una ciudad que estaba llena de cuervos. Entonces hay un verso como que habla ¿qué es lo que dice? Como que hay un arco iris doblado sobre otro Is it a hatch a crow? a Black Rainbow, como es un arco iris negro doblado sobre el vacío. Es lo que dice la cita. Luego también pensé que el libro se hubiera podido llamar como Vacío con obstáculos. Que aparece, esa frase aparece en ese poema o en otro. En otro En otro. poema. Pero ese Sí, poema también como que habla un poquito como como habla del arco iris como un arco que es negro, como que hay, sí. como que se vacía un poco como lo que uno normalmente ve con mucho color. Y yo siento que Inglaterra en general es un poco así, es gris, llena de cuervos. Sí. Entonces por eso está, digamos, ese poema, porque era muy del lugar donde yo estaba en ese momento y también con esa sensación de vacío. Y el de Ana Akhmatova, como les dije, como que yo escribo ahí como con las cosas que me rodean y tengo una postal de Ana Akhmatova, que es como ella así mirando. Y entonces literal el poema es como Ana Akhmatova me está mirando a escribir. Ya. ¿Y Y quién eso es era. ella para ti? No la conozco. No, o sea, yo amo a las poetas rusas del siglo de la Plata, que son Ana Akhmatova, Marina Tsvetaeva, Osip Mandelstam. Son unos poetas que vivieron como durante el siglo XX, les tocó como el totalitarismo ruso, fueron como exiliadas, tuvieron unas vidas un poco rudas políticamente y resistieron escribiendo. Eh, y me fascina, la poesía rusa me encanta, también me parece como, ¿Lúgubre? no, no, eh, muy amorosa, de hecho, me parece muy amorosa. Ok. Hay varios poemas, o por lo menos un par que anoté acá, que terminan como, con un anhelo y como una realización de que lo completo no se logra. Un poema que dice, que mencionas unas imágenes y después dices, las estoy buscando, en otro que dices, no atrapé nada. Y yo sé que lo incompleto es muy importante para ti y que lo has trabajado también como académica. Y de hecho, en el último poema
cierras con una imagen muy potente de tu misma figura que tú deshaces o que deshiciste. Entonces, sí, háblanos un poco de qué es lo incompleto para ti. Mi cuerpo es algo incompleto, ¿cierto? En su sentido como funcional, ¿cierto? En que no funciona plenamente. Y en ese momento como que realmente sentí que se me borraron las manos, o sea, se me borró algo que me completaba también, como a nivel ya más como de sentirme más realizada o como más encajada, ¿sí? Como sentí que me desencajé, me sentí desencajada. Y eso hizo también entonces que el tiempo se desencajara, así como Hamlet, time is out of joint, así, porque se me rompió como una línea como de vida y de tiempo en que yo daba por sentado algunas cosas y asumía que iban a ser de cierta manera y de repente tocó parar y tocó suspender el ritmo de trabajo, pues tocó suspender muchas cosas, tocó como entrar en una pausa y en esa pausa lo que yo pensaba que iba a ser no era, entonces como que todo, empezaron a saltar los tiempos, pero todo alrededor de un cuerpo desencajado, que sería lo incompleto en ese libro. La música estalla y ensordece el ambiente. Me arrojo, salto en la piscina y me sumerjo en canciones. Puedo aguantar la respiración bajo el agua, como si yo también tuviera branquias entre la boca y la faringe. Veo todo azulado y borroso, pero no me arden los ojos, brillan. Y lo que amo y lo que estoy dejando de amar se queda arriba y afuera, arriba y afuera. Todo pierde su nombre bajo el agua azul.